Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la salud mental de los costarricenses se ha visto bastante afectada. Han aumentado los casos de angustia, los casos de depresión, adicciones e insomnio, solo por mencionarle algunos. De hecho, un estudio realizado por la Universidad Nacional y también por la Universidad Estatal a Distancia, llamado Salud Mental y Relaciones con el Entorno en tiempos de COVID-19, revela que los estados depresivos en la población de nuestro país han aumentado, escuche esto, en un 50% desde que arrancó la pandemia. Un problema que muchas personas están viviendo, y tengo que decirlo que lo están viviendo en silencio, por vergüenza o por temor a ser señalados o ser discriminados. Y es lo que queremos abordar hoy con el médico psiquiatra Artur Lizano, que está con nosotros para ampliarnos esto y explicarnos con detalle. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, gracias por invitarme. Doctor, hablábamos incluso antes de entrar al aire que este estudio, que me parece impresionante, de un 50%, nos lo revela la UNED y la UNA desde marzo del 2020 hasta octubre. Sí. Del 2020, un 50%. ¿Es posible que ahorita las cifras de repente hayan aumentado un poco más? Es muy probable, porque la causa que nos lleva a eso ha seguido, ¿no? El confinamiento, el miedo al virus, en fin, todo lo que conlleva el pánico que ha habido entre la gente. El hecho de que nos hayamos enfrentado emocionalmente a estos cambios tan abruptos puede ser la principal explicación ante este aumento de la cifra. Sí, sí, definitivamente. Hay un estudio reciente de la Universidad de Harvard. Yo prefiero usar los porcentajes de nuestro ambiente, pero es muy importante esto que acaba de salir, un estudio muy grande de la Universidad de Harvard, que es de las mayores del mundo, que establece claramente que siendo el ser humano un animal social que somos, o sea, lo de animal suena un poco feo, pero que somos sociables, el vivir aislados está enfermando a la población mundial, así, literalmente. O sea que lo que nos está pasando a nosotros, esos porcentajes de la UNED y la UNA, tienen que estar aumentando. Doctor, el hecho de que muchas personas hemos atravesado, y algunos en mayor magnitud, esta situación de no tener las cosas bajo control o porque sí o sí nos tocó desestabilizarnos, y por ende esto también trajo cierta desestabilidad emocional, puede generarnos un impacto a tal punto de comenzar a generar una depresión. Sí, claro. Empieza como ansiedad. Empieza a sentirnos más nerviosos, más ansiosos. En pocas palabras, estresados, que se usa tanto la palabra. Pero de ahí a la desesperanza y a la depresión es un paso. Y vienen de la mano. La ansiedad y la depresión vienen prácticamente de la mano. Uno ha estado viendo, bueno, desde que comenzó este tema de la pandemia, el desempleo, la inestabilidad laboral, provocados precisamente por toda esta situación. ¿Qué impacto a nivel emocional puede generar esto, además de esta ansiedad que usted me explica? Bueno, déjame tomar uno de ellos. El desempleo, ya sea que se dio o el temor a ser desempleado. Eso mantiene a las personas muy tensas, muy tensas, angustia, y el temor lleva a la tristeza, a la depresión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Si me quedo sin trabajo, ¿qué va a hacer de mí, de la familia, etcétera? A eso sumémosle que la pandemia pues ha provocado o ha conllevado el confinamiento que ha tenido que ser porque teníamos que aislarnos, y el confinamiento va provocando problemas muy serios porque de pronto en muchas casas de ahora resulta que quien trabaja desde la casa, desde el hogar, el papá, la mamá y además los 3 chiquitos o 4 o 1 o los que sean, están en la escuela virtual. Entonces, de repente, el ambiente se cierra. Y lo que muchas veces, como me decía una paciente mía hace unos meses, me decía: doctor, viera cómo me arrepiento de haberle dicho a mi marido que por qué no estaba más en la casa. Porque ahora que lo tengo 24 horas al día, lo quiero matar. Anecdótico, sí, claro, pero encierra un sentimiento muy válido. Sí. Doctor,
¿Cómo puede enterarse una persona que ha estado viviendo todo este tipo de inestabilidad que usted ha mencionado, que está a las puertas de la depresión? Que creo que eso es importante dejarlo claro en una entrevista. Bueno, en insomnio, sobre todo insomnio, hay varias categorías de insomnio para nosotros los médicos. El insomnio inicial, ese llegar a la cama cansado y con ganas de dormir y de pronto no me puedo dormir. Y es la pensadera, para ponerlo en tico. Esa pensadera que no me deja dormir, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, etcétera, etcétera. Y si logra la persona dormirse, muy probablemente se despierte sobresaltado en la noche o el despertar en la mañana es acompañado de un susto. Entonces, esos trastornos del sueño son alarmas. Voy a usar el término que escuchaba al colega gastroenterólogo y me gustó mucho el término de banderas rojas. Creo que son banderas rojas que hay que darse cuenta de que algo viene. Si está durmiendo mal, el mal carácter, la intolerancia, la sensación de tristeza, de ya no estoy con ganas de, como que se van perdiendo los deseos de distraerse. Esos detalles hay que tomarlos muy en cuenta porque van camino de, o ya están siendo depresivos. Me gusta que usted nos enviaba una pantalla informativa que vamos a colocarles a ustedes también. El doctor Lizano decía, estos pueden ser algunos efectos emocionales para que usted también los tome en cuenta. Bueno, ha estado abordando el tema de la depresión, de la ansiedad, del insomnio y particularmente este cuarto rubro, doctor, del aumento en el consumo de alcohol y tabaco u otras adicciones, agregaría yo, podrían ser también algunas banderas rojas, para utilizar su término, de que estamos entrando en ese momento depresivo. Definitivamente sí. Vamos a ver. El deseo de distraerme o recrearme de alguna manera, que todos conservamos, y si se va yendo, nos causa, volvemos, ansiedad. La ansiedad hace que tengamos más deseo de distraernos, de hacer algo que nos saque de ese estado. Y vamos hacia algo. Muchas personas, el costarricense tiende sin pandemia, tendemos a ser muy sociables, a vernos, a tomarnos unas cervezas con los amigos, o ver la familia, o compartir, y hacer una carne asada, etcétera. Pero cuando eso se ve limitado obligatoriamente, provoca algo que estamos viendo, que es que quien consumía un poco de alcohol y ya está teniendo algún problemita con el parar o disminuir, ya encerrado entre la casa, a mí me llamó la atención ya meses atrás un paciente que me dijo, mire, yo lo que hice fue que me compré unas cajas de cerveza y unas cajas de guaro. Como ya no puedo salir, entonces las tengo en la casa. Eso es terrible. Porque esa persona empezó a consumir sin control. Así se ve, y las estadísticas, y voy a hacer un paréntesis, son estadísticas anecdóticas, digámoslo así. No son estudios como el estudio tan serio de la UNA y de la UNED, sino que son, digamos, una cuestión anecdótica. ¿Por qué anecdótica? Porque la venimos comunicando entre los colegas y es progresiva, porque es una cuestión que viene en aumento. Y me devuelvo un poco a lo primero que hablamos. Si esto que se habla, estos datos que tomaron los colegas de los estudiosos de la Nacional y de la UNED, fueron hasta octubre del 2020. Obviamente siguieron empeorando. Y eso está sucediendo en las casas. Eso repercute el que haya mayor consumo de marihuana, de drogas, hasta de medicamentos en exceso. Por ahí justamente iba mi pregunta, doctor, si era posible pensar dentro de estas comunicaciones anecdóticas que se hacen ustedes entre colegas, si también esto puede llevar, si ha aumentado la depresión en un 50%, puedo pensar que también esta automedicación de mucha gente consumiendo psicotrópicos o algunas otras sustancias buscando una tranquilidad también ha aumentado. Definitivamente, definitivamente, y de forma alarmante, realmente. Y medicamentos muy fuertes,
que en realidad no serían lo ideal para la ansiedad que está teniendo la persona, sino que es algo que le recetaron a la abuelita para el dolor, que es un opiáceo, un medicamento fuerte, un tramadol, por ejemplo, que lo empiezan a usar en la familia, en algo que es muy nuestro en Costa Rica. Mira, esto me cayó muy bien, tómatelo. Claro. Pero resulta que cuando están todos encerrados y tienen toda la provisión, digámoslo así, de medicamentos, porque además los colegas de la caja están viendo a los pacientes de forma virtual y recetando suficiente para 2-3 meses. Entonces hay cantidades de medicamentos en posesión en las casas. ¿Cuál es el peligro de esto, doctor? Uy, Dios mío, las intoxicaciones, por ejemplo, severas. Y cuando surgen los pensamientos de autoeliminación, pensamientos suicidas, pueden ser muy peligrosos porque están las sobredosificaciones a propósito buscando quitarse la vida. Sí. Leí en el estudio que hemos mencionado de la UNED y de la UNA, un concepto que salta a la mesa es el síndrome ansioso depresivo. Sí. ¿Qué consiste de una manera llana, doctor? Durante años, me voy a volver un minuto. Durante años los psiquiatras estuvimos diagnosticando depresión con ansiedad o ansiedad con depresión, porque como decía hace un momento, van unidas siempre. Hace unos 5 o 6 años se decide hablar del síndrome ansioso depresivo, porque vienen juntos, repito lo que acabo de decir, síndrome significa una enfermedad que tiene varios síntomas, que une varios síntomas. Y entonces ahora estamos viendo algo que empeora la situación. Hay una unión de síntomas ansiosos, como son insomnio, mal carácter, etcétera, con síntomas depresivos. Están ya entrelazados en un síndrome. Y eso viene creciendo bárbaramente. Y de hecho aquí tenemos en pantalla, doctor, algunos de los síntomas que me gustaría a ustedes también en casa, por favor, le presten atención. Sudoración de manos, palpitaciones, dificultad para dormir, miedo a contagiarse, miedo a perder la vida, nervios ante las noticias y ansiedad. Y este penúltimo rubro de nervios ante las noticias, vaya que lo ha vivido mucho la sociedad, doctor, costarricense, sí. de que cada vez que nos informamos nos damos cuenta de estas situaciones. Estos síntomas ya me ponen a mí en alerta que estoy presentando un síndrome ansioso depresivo. Sí, ya empiezan. Yo diría que no necesariamente los 2, 4, 5, 6, 7. No tenemos que cumplirlos todos. Que no son todos. Ya con 2 o 3 de ellos hay que buscar ayuda. O abrirse, o conversarlo. Buscar a alguien con quien compartir. Aquí tengo una consulta de un televidente, doctor. Dice que toma hace muchos años fluoxetina para su trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad. ¿Qué posibilidad existe, le pregunta este televidente, de limpiar el organismo de pastillas y llegar a tener estabilidad con CBD? Pregunta de $1.000.000. Claro. Cortar la fluoxetina hay que hacerlo pausadamente, porque puede dar efectos secundarios muy desagradables, de abstinencia. O sea que habría que bajarlo poco a poco. Con el CBD definitivamente no podemos negar que tiene efectos sobre la ansiedad. Definitivamente lo tiene. Ahora, cuando digo la pregunta del $1.000.000 es porque de momento está tan pronto, tan recién nacido, pongámosle así, el uso del CBD, que es muy difícil calcular la dosis. ¿Cuánto le voy a dar al paciente? ¿Qué tipo de CBD es el que se va a usar? Porque hay cualquier cantidad de presentaciones que se están viendo ya aquí en Costa Rica. Resumen, sí se podría llegar a manejar por alguien que conoce el sistema, pero conocer el sistema del CBD, yo, por lo menos un servidor, siento que debería ser muy cauto. Que verlo con mirada más aguda. Sí, buscar
más datos. María Martínez, doctor, dice, ¿cómo ayudar a los adultos mayores? Que me parece también interesante esta consulta, ya que por uno u otro motivo no volvieron a hacer sus cosas solos y esto ocasiona que se pongan justamente, como usted lo ha hablado, ansiosos y también inseguros. ¿Qué recomendación podría dar usted? Bueno, en general, sí, la medicación es una de las medidas. Pero con el adulto mayor hay que usar medicamentos con mucho más cuidado. Sin embargo, hay otras medidas, como es la distracción. Distracción implica sencilla y llanamente, ya ahora que la pandemia está más controlada, salir y caminar por el barrio, o ir a alguna parte, estar con la burbuja, usemos el término, en plan familiar, distraerse, ponerle más atención al adulto mayor, porque hay muchos adultos mayores que están muy llenos de trabajo, porque de pronto se vino toda la familia para la casa. Entonces están más bien muy ocupados, están más bien abrumados. Esta situación la está viviendo tanto la población masculina como femenina, tanto hombres y mujeres, por igual. Sí, y hay un dato interesante que creo que está apuntado en estos estudios que hablamos. La mujer se afecta más que el hombre. Los porcentajes recientes tomados hablan de que la mujer se afecta con depresión ansiosa de lo estudiado en un 61%. 7%, Okay. Mientras que los hombres son un 50 y algo por ciento. Poco cruel, pero hay algo que sucede muy a menudo. Cuando hay este tipo de epidemias, estas cosas afectan mucho más a la mujer que al hombre. Aquí usted, ya para cerrar, doctor, usted nos envía unas recomendaciones por si usted ha estado atravesando alguna de estas circunstancias que el doctor Lizano nos ha explicado y siente que su salud mental se ha afectado un poco, las vamos a poner en pantalla, ahí las tengo. Buscar ayuda es lo primero que usted aconseja, doctor. Sí. La sana distracción, hacer ejercicio, salir en burbuja y este último que parece sencillo, pero me parece que es un desafío, busque tener paz. Sí. Yo empezaría o le pondría como de salsa de todo esto que estamos hablando, el quitar el concepto de que si estoy ansioso y deprimido es porque estoy débil, porque debería ser más fuerte ante la vida. La enfermedad ansiosa depresiva no es una cuestión de fortaleza, es una cuestión de sentimientos muy profundos que se ven alterados. Cuando la gente piensa que es que estoy siendo muy débil, mejor no digo nada, más bien se va a hundir más. O sea, por eso señalo compartir, hablar con la familia, hablar con la gente. Sí, estamos los psiquiatras, los psicólogos, bueno, me puse de primero. Están los consejeros, los amigos, en las iglesias están los pastores, los sacerdotes, en las escuelas están los psicopedagogos, en fin, hay mucha gente que puede ayudar escuchando y abriendo un espacio para conversar de la problemática, no solamente nosotros medicando. Y con esa recomendación nos quedamos. Doctor, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlo acá. El doctor Arturo Lizano. Le voy a dejar números de teléfono para que consulte con el doctor, él es psiquiatra, 4052-6135 y 4052-6136. También hay un WhatsApp que es 7019-8288 y en el Facebook puede encontrarlo como doctor Arturo Lizano-Vincent. ¿Verdad? Así Sí. es, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Feliz semana. Gracias, Omar. Gracias Muy a ustedes. amable.